¿Quién no ha visto Ted, la película del oso grosero? Bueno, si estás acá es porque al igual que yo también la viste. Y si no, bueno, no sé qué haces aquí, pero igual quédate. La verdad considero que es una película muy graciosa. Sin embargo, cuando la vi nuevamente hace poco, sentí una tremenda decepción, ya que esta película literalmente tenía el potencial para ser una gran historia y no quedarse corta solo siendo la película del oso grosero. Y esa es precisamente la razón por la cual estoy haciendo este video. Y también porque estoy aburrido, en fin. La sinopsis de esta peli es sencilla. Es una historia sobre la madurez adornada con un montón de situaciones hilarantes, groserías y el típico humor que caracteriza a Seth MacFarlane, que para quienes no lo sepan es el creador de series como Padre de Familia y American Dad, que si viste algún capítulo de estas series sabrás qué tipo de humor manejan. Bueno, Ted no es la excepción, también maneja básicamente el mismo tipo de humor, pero en un mundo más realista. Pero a diferencia de Padre de Familia, que es prácticamente un recopilado de momentos random, esta peli sí tiene foco en una temática central. Sinceramente creo que el 90% de la peli está genial, pero ese 10% restante a mi parecer es tan malo que opaca todo lo que vinieron construyendo en la película. En este video resumiré parcialmente y mencionaré qué aspectos desde mi perspectiva, si hubieran sido distintos, habrían hecho de Ted una película mucho más memorable. Bueno, Ted es un oso que cobró vida en la infancia de John gracias a un deseo de este, y fue su único y mejor amigo durante 27 años. Años en los cuales al parecer Ted también tuvo su pubertad o no sé por qué le cambió la voz. Bueno, John actualmente es un adulto con un empleo normal, una novia con la que lleva saliendo casi 4 años y una vida normal, salvo por el hecho de que tiene un oso Ted de amigo, con quien pasa gran parte de su tiempo. Porque sí, el oso también al parecer maduró a la misma velocidad que un humano, así que aunque tenga la misma apariencia, tiene comportamientos propios de un adulto, tales como beber, fumar e incluso tener sexo. Aunque no tenga, bueno, ya saben. Y bueno, tampoco tiene pulmones o estómago, cosa que comprobamos más adelante, así que no me pregunten cómo es capaz de fumar o beber, en fin. Pero bueno, ahí está la gracia, un osito Ted todo tierno pero con comportamientos de adulto. El papel de Ted en esta historia es ser un obstáculo para John, ya que este está tratando de adaptarse a su nueva vida con Lori y dar el siguiente paso en su relación. Pero en la primera escena íntima que vemos entre estos dos, Ted los interrumpe porque a sus 35 años, al parecer, John aún le tiene miedo a los relámpagos. Cosa que vimos que es un miedo que lleva desde pequeño y junto a Ted cantaban esta canción para no temerle. ¡Puto trueno! Esto nos dice claramente que John, a pesar de haber crecido, aún se aferra a su niño interior, que en este caso estaría representado por Ted, quien no solo es su relampamigo, sino que al ser un oso de peluche no tiene responsabilidades y constantemente llama a John para bien drogarse o irse de parranda, cosa que John acepta siempre, evadiendo muchas veces sus responsabilidades como adulto. Lori, quien ya dije es la novia de John, se ve que a pesar de los defectos que este tiene, ella lo ama. Sin embargo, como ya vimos, John y Lori están tratando de dar el siguiente paso en su relación, pero son constantemente interrumpidos o frenados por Ted, quien, bueno, vive con ellos. Esto incomoda bastante a Lori, ya que Ted no solo invade su privacidad, sino que también hace cosas como traerse prostitutas que se cagan en el apartamento, literalmente. Esto empuja a John a pedirle a Ted que se mude, cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, John se aferra mucho a su oso Teddy, aunque parece que su límite es recoger caca de prostituta. En fin, Ted consigue empleo como cajero en un mercado, pero como era de esperarse, esto no soluciona nada, ya que John se sigue escapando del trabajo para verse con Ted, cosa que Lori posteriormente descubre. Todo va perjudicando gradualmente la vida de John, quien no solo no puede progresar en su trabajo, sino que también lo lleva a perder uno de los aspectos más importantes en su vida, su relación con Lori, quien pues se harta obviamente de las estupideces de este huevón que no acepta madurar, hasta que finalmente le da el ultimátum, el oso o ella. A todo esto, hay un personaje un tanto desapercibido que muchos piensan que solo está ahí para ser el alivio cómico, lo cual, bueno, sí es verdad, pero yo considero que tiene un papel un poco más profundo. Por supuesto, hablo de Donnie, quien es el tipo que está obsesionado con Ted y al final lo secuestra y bueno. Desde mi perspectiva, Donnie representa la cara opuesta de lo que es John Bennett. Donnie está obsesionado con Ted. Es un tipo raro que claramente está medio loquito, el cual se aferra a tener la infancia que nunca tuvo. Y esa infancia está representada como el peluche que siempre quiso tener. Obviamente hablo de Ted. John por su parte diría que también está obsesionado con Ted, pero de una manera menos psicópata. Él sabe que escapar del trabajo está mal, que el que traiga prostitutas a su apartamento también. Sin embargo, se aferra a seguir yendo a donde Ted lo llame. Sucumbe al placer de estar con su oso Ted, de ser un niño eterno. Pero a diferencia de Donnie, quien decidió aferrarse a Ted de por vida, John gradualmente va comprendiendo que Ted no es sino una mala influencia y que no lo deja progresar en su vida. Y finalmente lo entiende en esta escena. En esta escena en la cual, por ir a ver a su ídolo Flash Gordon y pasar el rato con Ted, deja plantada a su novia en una fiesta de trabajo importante. A Lori obviamente le llegó al pincho, así que rompe con John, y este admite la verdad por primera vez, rompiendo su relación con Ted, quien no es un imbécil claramente y comprende que a pesar de no tener malas intenciones, le está haciendo daño a su amigo. Bueno, luego viene la pelea con Ted, el intento de John de recuperar a Lori. Ted va a hablar con Lori para disculparse y esta va a hablar con John no para arreglar las cosas, sino para escucharlo, y este como único acto de madurez real acepta que Lori merece a alguien mejor y como él también la ama, la deja ir.
Pero luego se reconcilian, Donnie secuestra a Ted, Ted se rompe en plena persecución, parece que se muere, luego revive y Lori y John se casan y vivieron felices para siempre. Fin. Repito, el 90% de la peli está perfecta. Hay un balance bastante bueno entre drama, comedia y un mensaje genial. Pero como quizá ya lo habrán notado por mi forma rápida e insípida de resumirlo, lo que no me agrada de esta peli es el final. Toda la película la estuvieron construyendo con un mensaje, y al final no cerraron el arco de John y no cerraron la historia como se debe, lo cual distorsiona el mensaje y deja un mal sabor de boca. Es un final simple y un todos felices para siempre, no siempre tiene por qué ser el desenlace de una historia, sobre todo si el tono que estuvieron construyendo no pinta tener ese final. Vamos a cambiar eso. En primer lugar, sabemos que Ted cobró vida gracias al deseo de John, pero como la peli lo pinta, Ted es básicamente inmortal. O sea, Ted no envejece y si es que no lo rompen, podría vivir para siempre. En mi versión, Ted estaría vivo gracias al deseo, pero también gracias a la chispa de niño que tiene John. Ya sabemos que la historia gira en torno a la madurez de John, pero este se niega a madurar y seguir adelante con su vida, y es esta negación a ser adulto la cual mantiene vivo a Ted. Vamos a poner escenas en la película en las cuales Ted, por ejemplo, cuando está con John en su sillón viendo la TV, se queda quieto de la nada. Esto haría entrar en pánico a John, pero Ted rápidamente recuperaría su conciencia y cuando John le pregunte, «Puta madre, ¿qué te pasa?», Ted le diría algo como, «No, no lo sé. Creo que esta es de la buena», o algo así. Sin embargo, Ted sí sabría la razón por la cual pierde la conciencia de esa forma, pero no quiere decírselo a John porque esto significaría su muerte, y por otro lado se la pasa muy bien con él. Esto Ted no lo va a decir explícitamente, sino que cuando John se vaya, este se pondrá triste y serio y revisará si todo su cuerpo aún funciona bien. Esto le va a suceder cada que John se acerque un paso más a superar su etapa de niño y finalmente se convierte en un adulto. Vamos a poner al menos 2 escenas tipo así, y la tercera será cuando John rompe su amistad con Ted. Luego de que John se va, vuelve a quedarse quieto en el piso sin saber que alguien lo estaba observando, que como ya se estableció antes, es Donnie, quien literalmente acosa a Ted, y esta pudo haber sido la oportunidad perfecta para secuestrarlo, pero es salvado por Flash Gordon, quien cree que se desmayó por tanto alcohol y lo lleva a su apartamento. Igual Donnie ya tienen claro que Ted se desmaya de esa forma. Todo se desarrolla normal, la pelea de John y Ted y el intento de John por recuperar a Lori. Lo que cambiará parcialmente será la siguiente escena. Ted va a hablar con Lori y le dice que si va a hablar con John se irá de sus vidas, pero no se queda en el apartamento, sino que se va. Aquí vemos que Ted sí está dispuesto a renunciar a John para verlo feliz, lo cual sería el inicio de su arco de redención. Pasar de ser un obstáculo para John a sacrificar su propio bienestar con tal de ver a su amigo feliz. Aquí pasa lo mismo que en la película. Lori va a hablar con John y este le dice que no se la merece y que está dispuesto a dejarla ir para que ella sea feliz. Y este acto de madurez total es el que hace que Ted, en pleno camino a su apartamento, se desmaye nuevamente. Y bueno, Donnie, quien lo venía siguiendo, aprovecha esto para llenarlo en una bolsa y llevárselo. ¿Nunca les pareció raro que Donnie toque la puerta del apartamento sin saber si ahí dentro estaba John o alguien que pudiese forcejear con él o llamar a la policía? O sea, es como que muy conveniente que Ted estuviera solo. En fin, todo se desarrolla normal hasta que Ted despierta en la casa de Donnie, y este le dice, «Sabía que despertarías». Le cuenta su vida y bueno, nos deja en claro lo enfermo que está, así igual que en la peli original. El niño le arranca la oreja. Este es un detalle importante. Ted llama a John para pedirle ayuda, la persecución se desarrolla normal y nos llevan a la escena del estadio, que en esta versión estaría borrada. Así que imaginemos esto. En lugar de acabar en el estadio, acabarían en una estación de transferencia, la cual es, bueno, básicamente una estación compactadora de basura. Esta estaría en mantenimiento parcial y trabajando en automático. Entonces, Donnie escapa con Ted y se mete dentro de la estación mientras que Lori y John lo persiguen y se da la escena del golpe a este mocoso, que está graciosa y solo por eso la mantenemos. Ted obviamente está forcejeando con Donnie intentando zafarse. En este forcejeo a Ted se le cae la oreja, que ya vimos que solo la sostuvo con una grapa. John la recoge y sigue persiguiendo a Donnie. Donnie intentaría escapar por un puente de inspección que está sobre la máquina compactadora, pero cuando John está cerca, Donnie se pone nervioso y accidentalmente tira a Ted a la máquina. Lori, quien venía del otro lado del puente para acorralar a Donnie, es empujada por este, haciendo que quede colgada de la barandilla a varios metros del suelo. La máquina compactadora ya empezó su ciclo, así que John debe decidir rápidamente si salvar a Lori o salvar a Ted. Por fortuna, este tipo de máquinas tiene un botón de emergencia en la barandilla, pero este está tan cubierto de grasa y polvo que John no lo puede presionar. Lori grita, «John, ayúdame». Ted ve que la máquina se empieza a mover y dice, «Me cago». John escucha a Lori, pero aún está tan ensimismado en salvar a Ted, y la única alternativa que tiene es ir a la cabina de control y apagar la máquina desde ahí. Cabina que no está cerca, obviamente. Cuando John está a punto de correr hacia la cabina, Ted lo detiene y le dice, «Oye, pendejo, ¿qué crees que haces? Apagaré la máquina. ¿Y dejarás que Lori se convierta en Johnny Lewis?» «John, me resbalo». «Lori, aguanta. No llegarás a tiempo, ayúdala». «Y dejarte morir, eso me pides». «Ya no me necesitas, John. Ahora la necesitas a ella». «John». «La pasé muy bien, Johnny». Ted presiona su pecho y suena su caja de voz que le dice, ¡Te amo!
por última vez a John. Este rompe en llanto y finalmente decide ir a salvar a Lori. Vemos que Ted se queda quieto por última vez y se cae al suelo como un objeto inerte, simbolizando definitivamente la muerte del niño interior de John. Luego de subir a Lori con mucho esfuerzo, Johnny se acerca a la máquina donde apenas se puede apreciar un poco del peluche que quedó al fondo de la prensa. John solo cae de rodillas. Donnie es arrestado apenas saliendo de la estación por el alboroto de tránsito que causó. Lori lleva en su auto a John y este no muestra atisbo de emoción alguna. Vemos en el reflejo de la ventana del auto un rayo, pero John no se inmuta. Llegan a su apartamento y John saca de su bolsillo la oreja de Ted, lo cual lo rompe nuevamente y abraza a Lori llorando en sus hombros. Vemos los subtítulos que dicen, un año después. John es invitado por su jefe a su oficina y este está a punto de darle un ascenso. Lo felicita diciéndole que el último año no ha llegado tarde un solo día, que está mucho más productivo en su trabajo y que le alegra bastante el cambio positivo que tuvo. Porque claro, en mi versión el jefe de John es un gerente normal y no un mongólico caricaturesco que se insulta a sí mismo. Vemos a Lori trabajando en otro lugar puesto que ya no soportaba al acosador este. Una vez en casa, John y Lori se dan cariño mientras esta intenta adivinar a dónde John la llevará a cenar esta vez. Lori va a alistarse mientras que John se acerca a un estante junto a la ventana sobre la cual hay una cajita de madera, la cual abre y vemos que es la oreja de Ted. John sonríe levemente, la guarda y saca otra cajita más pequeña de su bolsillo. La abre y vemos que es un anillo de matrimonio. John mira al cielo y el narrador entra en escena. Al final, John y Lori se casaron, y aunque la magia se había ido, así como el deseo de un niño, John aprendió que amar algo también significa saber cuándo dejarlo ir. Créditos. Bueno, sé que es mi versión y que si no te gusta está bien porque, yo no tengo la verdad y la razón absoluta, pero considero que esta versión cierra mucho mejor el arco de los personajes. John cierra definitivamente su arco de madurez, no aceptándola por las buenas ya que primero intenta salvar a Ted, aunque eso signifique que Lori quizá caiga y muera, pero Ted lo detiene y se sacrifica para obligar a su amigo a madurar y seguir adelante con su vida, aunque eso signifique ya no tenerlo, cerrando así su arco de redención y no resucitando mágicamente por un deseo como en la original, que es muchísimo más conveniente y hasta un poco ridículo. Es como que Seth MacFarlane no quería dejar a Ted muerto porque, supongo que quería sacar Ted 2 y no había otra forma de resucitarlo y yo aquí me pregunto, ¿para qué matarlo entonces? De hecho, incluso la versión original hubiera quedado bien si solo dejaban a Ted muerto y John lo superaba poco a poco, pero mostrando al final cambios en su actitud, llegando temprano al trabajo y tomándose en serio sus responsabilidades como adulto, cerrando así su arco y dando el mensaje que es la madurez. Repito, hubiera quedado bien, pero si cambié toda la escena del estadio es porque en la versión original John nunca decide si salvar a Ted, quien representa a su niño interior que se niega a crecer, o salvar a Lori, quien representa su vida adulta. Y más importante, Ted nunca se sacrifica, sino que es Donnie quien lo rompe. O sea, Ted no cierra su arco de redención, es un tercero quien lo desaparece. Y siento que eso le quita peso a la escena y a los personajes. Por si fuera poco, la secuela no hace sino darme la razón de que dejar a Ted vivo y no cerrar el arco de John era lo peor que podía pasarle a este personaje, ya que no solo perdió al amor de su vida, lo cual era obvio que pasaría si es que seguía con esta actitud de huevón que tenía, sino que, valga la redundancia, siguió siendo un huevón de casi 40 que en lugar de progresar en su vida prefiere seguir viendo películas y drogarse con su oso de peluche que es igual de huevón que él. Al fin y al cabo esta es una versión alternativa que la hice porque estaba aburrido. Obviamente si esto hubiera sido así no tendríamos Ted 2 y todos los memes que nos regaló, lo cual, es un sacrificio que estaría dispuesto a aceptar. ¿Pero qué opinas tú?